Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. El venerable Autito Lada había pasado del azul celeste al azul de Prusia al salir del taller donde operaron milagros en la carrocería, agujereada por las balas en el atentado de tantos años atrás. Dichosamente el motor no sufrió los impactos, y aquel viernes de agosto el valiente carrito enfilaba airoso hacia el sur por la carretera, llevando al volante al inspector Dolores Morales. Las estructuras metálicas de los árboles de la vida, mandados a sembrar por la primera dama, poblaban el camellón central y los espaldones de la carretera, formando un bosque inmenso y extraño. Los arabescos de sus follajes amarillo huevo, azul cobalto, rojo fucsia, verde esmeralda, violeta genciana, rosa mexicano y rosado persa, alzándose entre la maraña de rótulos comerciales. El camino, ahora pavimentado pero en malas condiciones, ascendía serpenteando hacia las primeras estribaciones de la Sierra de Managua. Poco antes de alcanzar el bosque, se abría una trocha destinada a ser pronto una carretera en toda regla, marcada en el mapa con una gruesa línea roja. Unos 5 kilómetros más de recorrido entre árboles añosos, derribados por las motosierras, encima de los despojos de los viejos cafetales, también arrasados de raíz, de cedros, genízaros, guanacastes y caobos. Mostraban todos estos sus muñones rojizos. Las aplanadoras emparejaban terrazas donde iban a alzarse mansiones amuralladas, y no era difícil advertir que los corrales, las pulperías y las viviendas que aún se asomaban a la trocha estaban destinados a desaparecer ante el avance triunfal de las orugas de los tractores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy vamos, tal como lo habíamos anticipado, a dedicarle el programa a un libro notable que se titula Ya nadie llora por mí, del autor nicaragüense Sergio Ramírez, que el año pasado, en el 2017, ganó el premio Cervantes,
uno de los máximos galardones que tiene la literatura en el mundo entero, después del Premio Nobel de Literatura, el más importante en habla hispana. Sergio Ramírez es un hombre que ha luchado junto a Daniel Ortega cuando aquel se transformó en uno de los que llevaron adelante al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Todo comenzó con Daniel Ortega en el año 1979 hasta 1990. Después hubo un interregno, estuvo Violeta Chamorro como presidenta y algún otro. Y en el año 2007, Daniel Ortega volvió a tomar las riendas del poder en Nicaragua y está en este momento, en la actualidad, cometiendo una serie de imprudencias que han llevado a ese sufrido pueblo, otro más de los tantos de América Latina, a una situación tremenda. No vamos a hablar de Venezuela, pero hay muchos otros países que también la están pasando muy mal en Latinoamérica. Daniel Ortega, que tiene una esposa que se llama Dolores Murillo, que en este momento está como vicepresidenta, y quiero decirle que Sergio Ramírez fue vicepresidente y compañero de Daniel Ortega en su primer mandato. Después, las circunstancias, la codicia, la corrupción hicieron que Sergio Ramírez se pusiera en la vereda de enfrente y comenzara, él está exiliado, por supuesto, vive en Miami, creo, en este momento, comenzara una serie de trabajos literarios donde abominaban de lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, que es además censurado por el mundo entero y usted lo sabe. Algunos de los trabajos de Sergio Ramírez, nacido en 1942 en Nicaragua, son trabajos como El cielo llora por mí del año 2008. El cielo llora por mí es digamos la primera parte de esto que ahora se titula Ya nadie llora por mí, donde hay un detective que se llama Dolores Morales y que es el personaje de esta serie de novelas negras o de narconovelas que junto a otros autores latinoamericanos ha emprendido Sergio Ramírez. Le decía que entre sus libros figuran El cielo llora por mí, Sombras nada más, 1001 muertes y Margarita está linda la mar, que ganó el premio latinoamericano de novela José María Arguedas en el año 2000. Este hombre también, o Sergio Ramírez, ha ganado el premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el premio Carlos Fuentes en 2014 y finalmente el año pasado se llevó el galardón del premio Cervantes. Es decir, Sergio Ramírez sabe de lo que está hablando y es una fuente de información valiosísima junto a una literatura que se las trae. Él tiene en su haber una forma de escribir muy especial, donde hay profusión de modismos, hay localismos, hay terminología local, que al comienzo para el lector pueden sonar un poco confusos, y sobre todo para el lector de Argentina. Pero después, con el paso de los minutos y de las horas en que usted va leyendo este libro que tiene 360 páginas, se va adecuando, se va adaptando y ya después se le hace familiar esa forma de hablar. ¿Qué otra característica tiene este libro de Sergio Ramírez? Hay un personaje, usted vio que al comienzo yo les leía sobre ese autito Lada que va hacia Managua, que avanza
y que es conducido por Dolores Morales, el inspector en cuestión, que ha sido miembro de la policía nicaragüense y que ahora ya despedido, había caído en desgracia, ya directamente él se ha puesto su propia agencia de investigaciones. Hay un momento en que se habla de un atentado que ha sufrido él y su auto años atrás. En ese atentado murió un compañero a quien le decían Lord Dixon. Bueno, ¿qué pasa con Lord Dixon? Que en realidad no tenía ese nombre, sino que era un apodo que tenía el amigo de Dolores Morales. Y Lord Dixon aparece en el libro, ya ha muerto hace mucho tiempo, aparece como una voz que le va cantando al oído a Dolores Morales sus opiniones, sus pareceres, le va diciendo lo que tiene que hacer, le va diciendo atenti con tal situación o con tal persona porque te puede traer conflictos. Es decir, es una voz que viene del más allá y que solamente el lector y Dolores Morales tienen conocimiento de ella. El lector porque él va introduciendo bocadillos dentro de lo que va haciendo Dolores Morales y le va diciendo cosas al oído. Es un personaje que existe y que no existe, que existe en la novela, que vivió hace ya mucho tiempo y que como un ángel tutelar va guiando los caminos de Dolores Morales. Dolores Morales, el detective en cuestión. Bien, yo le iba diciendo, le estaba leyendo sobre unos árboles de la vida que aparecen en este libro. Claro, me tuve que informar qué son los árboles de la vida en Managua, qué son los árboles de la vida que Dolores Murillo, la presidenta o vicepresidenta, en este momento esposa de Daniel Ortega, ha comenzado a sembrar por todas partes. Las estructuras mecánicas de los árboles de la vida mandados a sembrar por la primera dama, dicen en la página 19, poblaban el camellón central y la carretera. Si usted entra a internet, ponga árbol de la vida, Managua, Nicaragua, Dolores Murillo, como usted quiera, se va a ver junto a, ya lo vamos a volver a leer en otras páginas en este libro. Los árboles de la vida es una autorreferencia que Dolores Murillo, la vicepresidenta, que está bastante tocada por lo que se dice, ha sido también en su momento, participó del Ejército de Liberación Nacional, que se llamaba sandinista o que tenía que ver con Sandino, un héroe de la guerra contra los norteamericanos en la década del 30. Esta mujer quiere hacer una suerte de prolongación de su forma de pensar en estos árboles de metal que cuestan cada uno de ellos al erario nicaragüense $25.000. Entre a internet, ponga Google Árboles de la Vida, Nicaragua, y allí se va a encontrar con monumentales trabajos maravillosos hechos en metal, plagados, cuajados de luces, que gastan muchísima energía y que son en este momento los niños mimados de la vicepresidenta, que está teniendo más poder que el propio esposo, que es Daniel Ortega. Es una de esas situaciones que se viven en muchos países latinoamericanos, donde se entroniza un matrimonio presidencial y bueno, se sufren las consecuencias. Los argentinos lo estamos viviendo, lo hemos vivido, lo conocemos. Y esto sucede en este momento en Nicaragua. Usted sabe que Nicaragua está bañada en sangre en estos tiempos. Daniel Ortega se ha convertido de haber sido un héroe en su momento en una suerte de dictadorzuelo, de una republiqueta bananera. Y bueno, no quiero yo ofender a nadie o que nadie se sienta ofendido, pero es la realidad. Es
a través de las páginas de Sergio Ramírez, usted se va a encontrar con un país pauperizado, con un país que vive hambre, miseria, dolor, como una Cuba cualquiera, por ejemplo, o como una Venezuela. Y bueno, hay muchos puntos de unión entre Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos estos políticos progresistas que vienen floreciendo a lo largo y a lo ancho del mundo, y sobre todo en Latinoamérica. Vamos a ilustrar el programa de hoy con música de autores centroamericanos. Yo dije, o le pregunté a Gustavo, ¿cuáles son los países que limitan con Nicaragua? Y él me dijo que podía tomar música de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de la propia Nicaragua, y busqué en internet nombres de autores de estos países que hayan hecho música clásica, es decir, música con raíces europeas, pero con temáticas, de alguna manera decirlo, latinoamericanas, como hizo Ginastera en Argentina, por ejemplo, o como hizo Astor Piazzolla. Es decir, autores que, basándose en una formación clásica de la música, tomaron momentos de la música nativa, regional, folclórica de sus propios países e hicieron composiciones. Lo primero que escuchábamos era un tema de Benjamín Gutiérrez, un autor costarricense que tituló a ese fragmento que escuchábamos como Evocación. Ahora vamos a tener la música de un guatemalteco llamado Manuel Herrarte en estas 3 danzas para piano que escuchamos a continuación. Escuchábamos 3 danzas para piano de Manuel Herrarte, un autor guatemalteco. Quiero decirle que Daniel Ortega, en el año 1979, tomó el poder, había derrocado a Anastasio Somoza Debayle, un dictador que ya traía un antecedente familiar porque su padre también había sido presidente en la República.
bueno, como sucede con estas dinastías familiares, como pasaba con los Trujillos, por ejemplo, o tantos otros, se habían abusado y habían cometido actos de corrupción, de latrocinio, etcétera, dentro del pueblo que tocaron o que les tocó gobernar. Daniel Ortega sucedió a Anastasio Somoza, que después fue asesinado en Asunción de Paraguay, donde se había asilado. Todo esto a partir del Frente Sandinista de Liberación Nacional, creado en el año 1961, y que tomó ese nombre por un héroe de la revolución de la década del 30, que se llamó Augusto César Sandino. Bien, voy a seguir hablando de esto que a mí me llenó de curiosidad, que son los árboles de la vida de Dolores Murillo. Y me voy a la página 303 de este libro que se llama Ya nadie llora por mí. Están llegando ellos a la capital y dice: ante la insistencia de don Narciso, ocupó el asiento de atrás del auto Lincoln. Se dirigieron a la rotonda donde se alza el monumento de latón en homenaje al comandante Hugo Chávez, custodiado por 3 frondosos árboles de la vida. Los árboles de la vida de lata que ha hecho Dolores Murillo y que ha sembrado Nicaragua de estos árboles. La efigie plana de Hugo Chávez surgía por encima de un sol dentro del que se enroscaba una serpiente de vivos colores. «La boina roja que adorna su cabeza se entiende», preguntó uno de ellos, «pero ¿por qué tiene la cara de ese color amarillo como de bilis?» «Porque la luz del sol ilumina su rostro que mira hacia el futuro», respondió uno de ellos, que era, por supuesto, que está de acuerdo con los árboles de la vida y con todo ese gobierno de Daniel Ortega. Dice: usted dice que es del sol, pero a mí me parece más bien una flor, y esa serpiente parece que tuviera plumas. En efecto, se trata de la serpiente emplumada de nuestros antepasados aborígenes, que desde la oscuridad del inframundo nace para morir y luego revivir en un perpetuo ciclo. Un símbolo de la trascendencia. ¿Y esos árboles de la vida?, preguntó la mujer, ¿usted entiende qué significan? Cada vez que me encuentro con ellos, por más que me quiebre la cabeza, no les encuentro explicación. Don Narciso contestó: es de lo más sencillo. Unen el cielo y el infierno, el orden y el caos, la vida y la muerte, y representan todas las formas de creación del cosmos, pero, por sobre todo, protegen a quienes nos gobiernan de las acechanzas malignas de sus enemigos. Sigue diciendo, hablando de los árboles de la vida: hay de 2 tamaños, los que miden 17 metros de altura con un peso de 7 toneladas y los que miden 21 metros con un peso de 10 toneladas. Para pintarlos son necesarias 3 cubetas de pintura acrílica. Dice la mujer, me parece que lo que debe significar la cuenta de la luz, porque pasan encendidos hasta que Dios amanece, dice la mujer. Y el hombre que tiene que ver con el gobierno del momento dice: lo bonito siempre es caro. De noche este bosque es realmente precioso. Cada árbol tiene 15.000 bombillas LED con una potencia de 3 vatios por bombita, o sea, 45.000 vatios por árbol. Y ella le pregunta: ¿no se ha preguntado usted cuántas viviendas humildes se podrían beneficiar con esa cantidad de energía eléctrica? Entonces el hombre contesta: ya nuestro gobierno revolucionario lleva construidas en solo este año 5.000 viviendas de interés social, cada cual dotada de servicio eléctrico subsidiado. Bueno, usted lee este libro y le parece que está leyendo algo que nos es muy afín a todos nosotros, con árboles de la vida o sin árboles de la vida, pero
ese dispendio, ese gasto de energía, esos subsidios, parece que son mucho más frecuentes de lo que uno cree aquí y en esta otra parte del mundo que es Latinoamérica. En fin, es como aquello de cosas veredes, Sancho. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Escuchábamos de el autor guatemalteco Ricardo Castillo, San Andrés Secul, que es una localidad en Guatemala. Ya dijimos que íbamos a poner música para ilustrar este programa de autores latinoamericanos. Bien, quiero decirles o comentarles de qué trata Ya nadie llora por mí, que tiene como protagonista
a Dolores Morales, que es un detective privado que en su momento ha pertenecido a la policía sandinista o de orteguista, como usted prefiera. Ha sido amigo de los dueños del poder en Nicaragua y después, por una circunstancia X, cayó en desgracia. Entonces se ha puesto su propia agencia de investigaciones, que en realidad es una agencia para investigar adulterios, porque no mucho más se puede hacer en Nicaragua en este momento. Es lo mismo que pasa en Cuba. Es decir, Cuba no es un país donde se puede hacer más que una investigación muy personal de las personas por el régimen dictatorial que tiene. Y lo mismo pasa en Nicaragua y lo mismo puede pasar en otros países de Latinoamérica. Dolores Morales ha sido contratado como digamos, para investigar la desaparición de la hija de un rico, de un riquísimo, de uno de los hombres más poderosos del país, de un hombre que es dueño de muchas empresas, que tiene que ver con el poder de turno ya corrompido, nada que ver con el Daniel Ortega y el poder que ejerció en la década del 80. Ahora, digamos que los miembros de el gobierno ya han entrado en la corrupción lisa y llana, y este personaje que lo contrata al detective es un hombre que está participando de la corrupción del gobierno. Acaba de desaparecer su hijastra, que él adoptó cuando se casó con la madre de la muchacha. La chica tiene unos 19 años, hace 2 o 3 días que está desaparecida, nadie sabe dónde puede haber ido a parar. Ha estado en el cine en compañía de unas amigas con los guardaespaldas correspondientes cerca de ella, pero ha logrado zafar, o la han secuestrado o la muchacha se ha ido. Dolores Morales tiene que averiguar qué ha sucedido y empieza una serie de investigaciones que lo llevan a él por un camino muy diferente a lo que él creía que en realidad iba a ser. Tiene que averiguar dónde está la muchacha, por qué se ha ido, si es que se ha ido, por qué la han secuestrado, no han pedido rescate por ella. Se enfrenta con el padrastro de la chica, un tal Soto, que es un hombre que justamente es uno de los hombres más poderosos del país. Él tiene el encargo de encontrarla, y él, con toda su buena voluntad, su bonomía y su no corrupción, supone que va a ser mucho más fácil de lo que después resulta la cosa, porque cuando empieza a investigar se da cuenta de que todo está embarrado de una manera muy tremenda, y se van descubriendo cosas que el libro va desarrollando a medida de que pasan las páginas. Es fascinante realmente la historia, quizá no tan tremenda como uno puede llegar a pensar. Lo que sucede, y le voy a ser sincera, franca, en Argentina han pasado tantas cosas últimamente que no sé si hay algo que pueda superarlo en cuanto a la hipocresía y la corrupción. No sé. Y esto que nos presenta este autor, Sergio Ramírez, que es una historia que tiene que ver con el narcotráfico, nos puede haber pasado a nosotros, nos puede seguir pasando, y nos puede pasar mucho peor. Es decir, es como que Sergio Ramírez se queda en una mirada un tanto cándida de ciertas situaciones que pueden vivirse en Nicaragua en este momento. Bueno, si usted lee el libro se va a dar cuenta de por qué estoy diciendo esto, porque lo que para ellos es realmente tremendo, para nosotros, lamentablemente, en este momento, es moneda corriente, común y corriente y habitual.
rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua Córdoba 2019 y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar, con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra, y la participación de la profesora en Letras Modernas Teresita Bertarelli. Hola Mario, ¿qué decís? Hola, profe Teresita Bertarelli. Mirá, lo que digo no sé, pero bueno, trato de decirlo de la mejor manera posible. Y sí, Mario, esa es la idea del próximo Congreso de la Lengua Española, que si tenemos algo para decir, lo digamos bien. Pero profe, el Congreso no se preocupa solo por lo normativo, es decir, por el deber ser. Por supuesto que no. Entre sus premisas está también el interés por la manera en que la gente se apropia de la lengua, por cómo la incorpora y la utiliza. Sí, a veces la incorpora y la utiliza de manera creativa y desopilante, y eso es lo que mantiene viva la lengua. Por eso el Congreso se interesa mucho por escuchar la calle, por estudiar esos aportes populares. Y mira que en Córdoba tenemos bastante que aportar en ese aspecto, ¿no? Y sí, profe, hay un preconcepto acerca de lo mal que se expresa la gente común. Y muchas veces los que están equivocados, ¿sabes quiénes son, no? Los propios catedráticos. Oh, Mario, espero que no te estés refiriendo a mí. No, en absoluto, Tere. Lo digo por algunos profes que en su afán de enseñarnos nos dijeron cosas que no eran correctas. A ver, Mario, me interesa mucho eso, porque es probable que en mis clases haya incurrido en ese error que vos decís. No creo, profe. ¿O acaso vos le dijiste a tus alumnos de la secundaria que eran adolescentes porque atravesaban una etapa dolorosa? Es decir, porque adolecían. No, jamás puedo haber dicho algo así. La adolescencia no tiene nada que ver con el verbo adolecer. Claro, lo que pasa es que suenan parecido, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente se confunda. Sí, adolescente es el que vive una etapa de la vida. Adolescente es el que sufre cierto defecto, el que tiene una carencia o vicio, o el que padece una enfermedad. Ojalá al enfermarnos nos volviéramos a convertir en adolescentes, profe. Lamento decirte que eso no es posible, Mario. Pero lo que sí es posible es corregir esa equivocación. Adolescente y adolescente, entonces, son parónimos. Suenan parecido, pero su significado es distinto. O sea, se puede ser adolescente sin adolecer y se puede ser adolescente sin que te salgan granitos en la cara. Qué bueno hubiera sido saber esto antes para retrucarle al profesor que nos lo decía. Sí, Mario, ya es demasiado tarde para comportarse como un adolescente, pero nunca es tarde para dejar de adolecer. Eso es cierto, para que escuchar ciertas expresiones no nos duela. Bueno, se acabó la clase. Ya es hora del recreo. No, profe, para mí el recreo es este micro. Vamos, que ya sonó el timbre. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Bien, antes de ir al micro dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, quiero recordar que los sábados de septiembre en el Teatro Real, en la Sala Joly-Dubois, se puede ver Bernarda Alba con la dirección de Edmé Arán. Los domingos recuerde que hay teatro de títeres en la Sala Azucena Carmona para los más chiquitos, y además los jueves el director Luis Quinteros hace o pone en escena todos los jueves de septiembre un trabajo titulado Partidas, allí en el Teatro Real. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, celebrando sus 40 años.
Antes de recordar lo que vamos a ver en Teatro Real dentro de la programación del ciclo de abono de la Fundación ProArte, quiero ya adelantarme y decirles que dentro del ciclo de música de cámara, que se ofrece en el aula magna de la Universidad de Córdoba, se puede ver el próximo 11 de octubre al pianista Tomás Azcárate. Y dentro de la programación del ciclo de abono que se realiza en el Teatro Real, el próximo 17 de octubre se presentará la Kölner Akademie, es decir, una academia de música de cámara que viene desde la ciudad de Colonia y que trae como director a Michael Willens. Bien, y ahora sí, recordamos que este próximo 14 de septiembre habrá un concierto de abono en el Teatro Real, interpretado por Luciano Casalino y Pablo Rocchietti en violín y en piano respectivamente. Harán música de Schubert, de Schumann, de Brahms y de Ludwig van Beethoven. Un fragmento de la sonata en re mayor opus 12 de Ludwig van Beethoven, uno de los temas que interpretarán el próximo 14 de septiembre Luciano Casalino en violín y Pablo Rocchietti en piano. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Me informan sobre un curso intensivo de neurorehabilitación cognitiva que disertará la licenciada Gabriela Triunfetti entre el 29 de septiembre al 27 de octubre, de 8:30 a 15:30, en Ceres, en la provincia de Santa Fe. El que tiene interés en este curso puede llamar aquí a la ciudad de Córdoba al 481-7061. 481-7061, licenciada Gabriela Triunfetti. Y ahora nos vamos a las empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recordá que en la zona norte de la ciudad de Córdoba hay dos lugares donde podés ver el mejor cine independiente. En la sala Juan Zorrilla de San Martín, este próximo martes 11, se ofrecerá un estreno exclusivo de una película francesa con Daniel Auteuil como protagonista. El filme se titula Una razón brillante, y es una historia de un profesor con una alumna que tienen que compatibilizar culturas diferentes y anular prejuicios.
Daniel Auteuil, dicen, está fantástico en su rol como profesor que tiene que aceptar la diferencia de cultura de una alumna que viene de otro país. Hay mucha inmigración en Francia y es muy común ver este tipo de películas porque ellos están pasando una situación un poco difícil en cuanto a integrar los estudiantes que vienen de otras partes del mundo o hijos de padres que vienen de otras partes del mundo con la cultura francesa del momento. Bien, y el jueves 13, en el Centro de Arte Contemporáneo, podrá revisarse la película británica El último acto, con el actor Brian Cox, un rostro muy conocido de los actores secundarios, pero maravillosos, del cine inglés, que trata sobre un ex actor, un galán de teatro y de cine, que en este momento está en silla de ruedas, hemipléjico, y no puede conformarse con la situación que le toca vivir, les hace la vida imposible, tanto a su ex amante, que ahora es su enfermera, como a su hija, que le lleva toda la papelería, y bueno, trata de ubicarlo dentro de ese mundo que él quiere frecuentar, pero no puede, y a ese lugar, a esa mansión, llega una muchacha que aspira a ser actriz y que este hombre le enseñe actuación. ¿Qué sucede allí? Bueno, parece que es una historia muy simpática de cómo se pueden compatibilizar distintas situaciones en distintas edades, en distintos momentos de la vida. El título del filme, El último acto. Bien, y me voy a Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados, en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y el libro de esta semana, por supuesto, es el que estamos comentando, Ya nadie llora por mí, del autor nicaragüense Sergio Ramírez. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Escuchábamos Fantasía número 1 de Marvin Camacho, un autor musical costarricense. Bien, y me voy a la página 118 y a la página 169, dos fragmentos pequeños que dicen mucho, porque le echan en cara al inspector Dolores Morales que esté al servicio del gobierno, de este gobierno que mucha gente en Nicaragua considera que no es el mejor gobierno que pueden llegar a tener. Entonces, alguien ha cometido digamos, un error en la investigación que tienen que hacer para averiguar el paradero de la hija de Soto, y entonces una mujer dice, tengo que informárselo de inmediato al inspector Morales porque esto es muy grave. Y entonces le contesta al otro, vea usted las contradicciones de la vida. La policía que creó la revolución al inicuo servicio de los potentados. Es decir, aquella policía que iba en contra de los potentados, ahora, en este gobierno de Daniel Ortega, está a favor de los potentados, porque todos roban juntos. Bien, en la página 169 también alguien le reprocha a alguien una diferencia, que hay una charla, una conversación, y entonces dice, tuvimos serias diferencias durante nuestra conversación. ¿Qué clase de diferencias?, pregunta la mujer. Le reproché que siendo él un viejo combatiente revolucionario, se hubiera puesto al servicio de un degenerado como Soto. Soto es este potentado, hombre cercano al gobierno, cuya hija se ha perdido o le ha perdido el rastro y tiene que averiguar Morales qué ha sucedido con ella. Se le adelantan a Morales, bien un hombre muy bien o demasiado bien intencionado, que en el fondo me da la sensación de que Morales es Ramírez. Es decir, Ramírez es un hombre que estuvo con la revolución, que estuvo con Daniel Ortega, pero después se le puso absoluta y totalmente en contra. En este momento es un gran enemigo y es un propagador de todas las barbaridades que está cometiendo el gobierno nicaragüense en el mundo. Propagador en el mundo de lo que está sucediendo en su Nicaragua natal. Y bueno, creo que Sergio Ramírez, a través de Dolores Morales, se atreve a decir lo que de otra manera quizá no podría llegar a decir.
Escuchábamos concierto número 1 de Luis Abraham Delgadillo, un autor nicaragüense. No hay tantos autores que hacen música clásica, entre comillas, o música académica nicaragüenses. He encontrado mayor cantidad de otros países limítrofes, no tanto de Nicaragua. Bien, en la página 179 se habla de un mercado oriental que queda ubicado en la ciudad de Managua. Es una suerte de salada, pequeña salada, donde hay un mandamás que lo digita todo, que se queda con la mayor parte del dinero, que arrenda el lugar con la anuencia de la policía. Iba a decir sin el favor de la policía, no, con la anuencia. Todo está muy corrompido, evidentemente, allá en Nicaragua, de acuerdo a lo que dice Sergio Ramírez. Entonces se mete Dolores Morales a buscar, sigue buscando a la muchacha esta que ha desaparecido, y se mete junto con otros compañeros en el mercado oriental. Dice, entraron en uno de los callejones del oriental y siguieron a lo largo del estrecho paso que dejaban los tinglados. Algunos vendedores empezaban a salir de debajo de las mesas de los tramos donde habían dormido, somnolientos, y otros se movían alumbrándose con focos de mano, como si se hubieran perdido en la oscuridad y buscaran la salida. Las gallinas indias alborotaban sus jaulas de caña estivadas en desconcierto, y las iguanas, que también se vendían vivas, arañaban con sus uñas desde otras jaulas vecinas. Una mujer de cabello enmarañado que fumaba envuelta en una cobija saludó con voz ronca a uno de ellos. Sigue diciendo en la página 181, describiendo el ambiente de miseria, de pobreza, de abandono, de descuido que tiene ese lugar donde se concentra muchísima parte de la población. La ola que arrastraba consigo en la oscuridad techos de zinc y techos de tejas de barro, calles y callejones, tenderetes, casetas, cobertizos, galerones, galerías, bodegas, salones de billar, estancos y cantinas, prostíbulos y bailongos, se detenía de manera abrupta para rodear el Cine México, un cine que se llamaba México. Todo el frente cubierto por una marquesina desportillada en las que quedaban letras sueltas, algunas colgando al revés. Las vidrieras debajo de la marquesina habían sido sustituidas con tablas de encofrado y cartones de embalaje. Bueno, ¿esto por qué se lo leí? Porque me hizo acordar tanto a lo que les leí en algún momento sobre la transparencia del tiempo de Leonardo Padura. Es decir, ciudades, capitales de países latinoamericanos que se están cayendo a pedazos. Eso lo cuenta Leonardo Padura en todos sus libros, pero yo se lo acabo de leer hace pocas semanas, en La transparencia del tiempo. ¿Cómo está La Habana, por ejemplo, en este momento? Y acá, Sergio Ramírez, usted no se crea que yo estoy al servicio del gobierno estadounidense, ¿eh? Por favor, se me ocurrió pensarlo en este momento. Estoy en contra de estos dictatorzuelos o dictadorzuelos que usan y abusan al pueblo para hacer sus propios negocios. Y en este caso, Sergio Ramírez, a través de los libros o de sus libros y de Ya nadie llora por mí, cuenta cómo estos países se están cayendo a pedazos. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos un fueguito ahí? La bestia está al acecho.
El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Escuchábamos Ritual número 2, In situ, de el autor costarricense Marvin Camacho. Y bueno, ya vamos a ir terminando, pero quiero decirles que esto que acabamos de leer de El Mercado Oriental tiene un secretario político del partido que hace y deshace a su gusto, que paga a la gente para las manifestaciones, que maneja las fuerzas de choque, que maneja los paquetes solidarios de comida, dispone los juguetes de Navidad, dispone de las mochilas escolares, etcétera, etcétera. Hay que denunciarlo a Soto, a este hombre tan poderoso, porque parece que la hijastra se ha escapado de su casa. Él es un hombre muy, muy rico. Su esposa es una pobre mujer que no tiene voz ni voto. Sabe lo que está sucediendo entre su hija y su marido, usted ya se imagina, pero saben también Dolores Morales, que es el detective privado, sabe que denunciarlo a Soto significa que los jueces lo van a sobreseer. Es decir, todo el mundo se hace a un lado, se achica, porque se da cuenta que no va a poder hacer nada, absolutamente nada. Y uno de los periodistas se pregunta, en un momento dado, cuando la muchacha, junto a su madre, que está arrepentida por todo lo que ha venido permitiendo, llaman a una conferencia de prensa, uno de los periodistas se pregunta si lo que se está denunciando no es una calumnia, es un periodista afín o simpatizante del gobierno de turno. Y el propio Dolores Morales piensa que Soto, si se lo denuncia y se dice a la
voz pública, la opinión pública, lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo entre Soto y su hijastra, puede poner a andar o puede echar a andar una maquinaria en contra. Es decir, Dolores Morales es una de las víctimas, entre comillas, de ese poder omnímodo que tienen las fuerzas en este momento, las fuerzas gobernantes en Nicaragua. Bueno, yo no le voy a decir cómo termina la historia. Evidentemente da para una tercera parte, porque esta es la segunda parte de esa trilogía que comenzó con El cielo llora por mí en el 2008, sigue en Ya nadie llora por mí en 2018 y parece que va a haber una tercera parte. Vamos a ver qué sucede con Dolores Morales, el hombre que ha perdido una pierna en un atentado, que ha sido miembro del gobierno de Daniel Ortega, muy a gusto con la posición que tenía, pero ahora se está dando cuenta que a pesar de su buena voluntad, es un tanto ingenuo y todo lo que él consideraba que estaba bien dentro del gobierno del gobernante del momento, de Daniel Ortega, y de Dolores Murillo, la vicepresidenta, ya las cosas no están tan correctamente hechas como antes. Bien, señores, de esta manera quisimos repasar un tanto de esta literatura narcoficción, o novelas literarias dedicadas al narcotráfico, y que tiene muchos representantes no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo entero. Usted sabe que Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, ha escrito La Reina del Sur, que tiene que ver con esto. Todo comenzó con Fernando Vallejo y la Virgen de los Sicarios, aquel maravilloso libro y después película de Bernard Schroeder, que fue uno de los grandes trabajos que incursionaron en el mundo del narcotráfico, y después ha habido muchas series que tienen que ver con el Chapo y todos los demás que han venido haciendo cosas espantosas en Latinoamérica y que vienen haciéndolas. Nosotros tenemos acá a los monos en Rosario, tenemos el país abarrotado de narcotráfico. Lamentablemente ya no es un lugar de paso, es un lugar de consumo y venta. Lo tenemos a Jorge Fernández Díaz, que con su libro El puñal y la herida también habla del narcotráfico. Es decir, se ha convertido en un género. La narconovela se ha convertido en un género, dentro de la literatura, dentro de la televisión, dentro del cine. Bueno, es la realidad que nos toca vivir y nosotros queremos de alguna manera transmitírsela a ustedes. Señores, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer, a toda la gente que escucha este programa, y nos despedimos o me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos nuevamente aquí en 93.3 Radio Pascal, si Dios quiere. Chau, hasta entonces. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.